Continuamos con este segundo simposio sobre la actualidad del barroco. Y ahora tengo el gusto de presentarle a Gastón Beraldi. Gastón Beraldi es doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y trabaja actualmente como profesor titular de filosofía en el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires y también es docente del departamento de filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad. También participa como investigador en el proyecto de la Universidad de Buenos Aires que lleva por título El barroco latinoamericano como dispositivo de movimiento traductor, método de investigación y de escritura de artefactos textuales en humanidades y ciencias sociales. Entre sus publicaciones podemos destacar como coautor el Bestiario Epistemológico de 2017 y Pensar la ciencia hoy de 2015. También ha publicado como editor varios libros, como destacar en torno a una hermenéutica del sur de 2018 y la hermenéutica en el cruce de las culturas de 2013. También ha publicado diversos artículos de libros y artículos en revistas científicas desde distintas perspectivas y áreas temáticas, pero sobre todo centradas toda ella en la hermenéutica y especialmente en la obra de Miguel de Unamuno y actualmente también del barroco y de la América. En este sentido concluyen estos dos últimos intereses en la ponencia que vamos a traer, titulada Unamuno, lector de la fe, consideraciones sobre la eternidad. Muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer realmente la invitación. También agradecer al grupo de investigación que dirigen Luis y José Antonio, sobre todo por la participación que me han permitido en estos últimos años a partir de los seminarios virtuales que realizaron y donde aprendí mucho sobre el barroco, creo haber aprendido mucho sobre el barroco. Y por último también agradecer al vínculo que se pudo establecer entre nuestro grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, el grupo de hermenéutica y neobarroco, con el grupo de la Universidad de Granada. Bien, voy a comenzar haciendo una breve introducción al trabajo para después ir desarrollándolo. Titular este trabajo, Unamuno, lector de Gracián, es poco más que un pretexto para abordar la lectura de una lectura. La dificultad de trazar líneas argumentativas aquí se debe, sobre todo, a la casi inexistencia de estudios acerca de algún tipo de vínculo entre la obra de Gracián y la de Unamuno. Y los pocos que existen no son más que comparativos, no permiten señalar algún tipo de presencia de la obra del aragonés en la de filósofo Bajo. En mi indagación no pude dar con ningún estudio que hiciera un análisis y una reflexión sobre la lectura unamuniana de la obra de Gracián. Una lectura que, hay que decirlo, se limita a reflexiones mínimas en cuanto a su extensión, pero que, a mi juicio, cala hondo en todo el andamiaje conceptual unamuniano. Es por ello que entiendo que, dada la inexistencia de un aparato crítico apropiado, hay que acudir a los propios textos del filósofo bilbaíno para ver allí una articulación con el barroco graciano. En este sentido, espero que, pese a estas dificultades señaladas, este trabajo pueda brindar, aunque sea, un pequeño aporte a ulteriores estudios sobre este libro. Por otra parte, en tanto lectura a una lectura, hay que atender más al subtítulo del trabajo, porque la lectura de Unamuno de la obra graciana se trazará en gran medida de la lectura que hiciera Bolívar Echevarría sobre los textos de Unamuno, la cual permitiría al filósofo ecuatoriano reflexionar sobre el barroco. Echevarría conocía ampliamente la obra de Unamuno. A partir de ella, este establece por primera vez la conexión entre filosofía, teoría y política. Y si, como sostienen los estudios al respecto, Echevarría entendía que, para pensar el vínculo del Letos barroco con la política, los dos textos centrales de Unamuno eran Vida de Don Quijote y Sancho y El sentimiento trágico de la vida, entonces su reflexión en torno al Letos barroco transitaría entre dos etapas de la obra de Unamuno que están enlazadas a esas dos obras, la etapa utopista y la etapa agónica. De aquí que el Letos barroco sea entendido por Echevarría como una actitud de resistencia, particularmente al orden imperante en las colonias americanas del siglo XVII, y en consecuencia, como un marco teórico-político apto para pensar una modernidad postcapitalista alcanzada, que contrarreste la crisis del capitalismo actual, modernidad que emergería, a su juicio, de un cambio de comportamiento que Echevarría asocia a dicho trabajo. En este trabajo propongo entonces realizar una lectura de la lectura que hiciera Unamuno de la obra graciana,
para develar la estrecha conexión entre agonismo y barroquismo a la luz de la lectura de Echeverría y Beto Barroco. Aquí la lente hermenéutica se posa en dos series de conceptos: pesimismo, guerra, etos barroco por un lado, y juegos de idea, artificio por otro. Ambas series tienen además un nexo conceptual común, la noción echeverriana de tertium datum, conceptos todos estos que permitirán articular las reflexiones unamunianas con la obra de Gracián y esbozar hacia el final algunas consideraciones sobre el etos barroco en torno a las nociones de utopía y resistencia, lo cual permitirá señalar que la lectura política echeverriana no alcanzó a evaluar las derivaciones de este tipo de comportamiento, puesto que en su análisis se detuvo solo en uno de los actores políticos que ejercieron la resistencia: los oprimidos. 1. Unamuno, lector de Gracián, relecturas. Para Gamerro, desde el siglo de oro son dos las formas en que puede leerse la textualidad barroca. La primera se manifiesta en el nivel de la frase, de las palabras. Lo desmesurado, lo frondoso, lo recargado, lo excesivo, constituyen las cualidades por las cuales designamos habitualmente algo como barroco. De aquí los estudios fundamentales de Sarduy, y también podemos mencionar los de Barthes y Esteva, entre otros, sobre la idealización, sustitución, proliferación, condensación, la parodia, la carnavalización, la desmesura, la ornamentalidad, la exuberancia decorativa, el exceso, el erotismo, la antropofagia. La otra forma se expresa, en cambio, ya no por las palabras, sino a nivel de las estructuras narrativas de los personajes y el universo referencial. Lo barroco se caracteriza aquí por su inclinación al juego de intercambiar, de plegar, de mezclar los distintos planos de los que se compone la realidad. Una realidad que es reconfigurada como una hiperrealidad compleja, autocontradictoria e inconsistente. Aquí, los estudios de Deleuze, quien propone la figura del pliegue, alumbran la cuestión que permite al pliegue barroco desbaratar las oposiciones simples y binarias. En la poética, en la dramaturgia y en la nívola unamuniana, si hay algo de barroco, es casi imperceptible en el nivel de la frase. Polisemia, paranomasia, quiasmo, jugos del idioma, como decía Unamuno, no mucho más que eso. Desde esta perspectiva, los textos de Unamuno difícilmente pueden clasificarse como barrocos. Desde otro punto de vista, quizás podría hablarse de un cierto barroquismo literario a nivel de las estructuras narrativas, de los personajes y su universo referencial. En este nivel superior, en algunas de sus nívolas, las formas narrativas se van intercalando y empujando unas a otras a lo largo de todo el texto, entremezclando el mundo real y el ficcional, acercándose a esa forma expresiva barroca. En Niebla, por ejemplo, introduce un prologuista ficticio en diálogo con el propio autor y con el personaje, y el mismo autor en diálogo con el héroe de la novela. Y en Cómo se hace una novela, nos encontramos con un texto escrito en español, en el exilio en París, pero traducido al francés por Cassot en su primera publicación, para luego, en la primera edición en nuestra lengua, ser retraducido por el propio Unamuno desde el francés sin el texto original como guía, agregando además comentarios, notas de manera original, donde mezcla el género novelesco con el autobiográfico, el ensayo y hasta el panfleto político. Todo un juego hermenéutico de lecturas y relecturas, escrituras y reescrituras, donde se entremezclan el pasado y el presente de la producción textual y las múltiples voces que los habitan. Por otra parte, si existen estudios en torno a algún tipo de vínculo entre el pensamiento filosófico de Unamuno y el barroco de Gracián, como ya se anticipó en la introducción, estos son sumamente escasos y se desarrollan desde una perspectiva meramente comparativa, como singulares individualistas, como intelectuales españoles que acertaron en el saber vivir, o como dos modos de filosofar. Por mi parte, creo que puedo sostener casi sin dudas que no hay estudios sobre las reflexiones que el propio Unamuno hiciera de las lecturas de los textos de Baltasar Gracián. Es cierto que en muchos casos esas reflexiones son casi al pasar, y salvo en algún caso puntual, los pocos textos donde Unamuno introduce sus comentarios al hilo de sus lecturas gracianas, tampoco son a propósito de Graciano o del barroco. Sin embargo, la lectura de los textos gracianos ha servido de inspiración y de base a no pocas de sus ideas. Dicho esto, no es mi objetivo aquí indagar si es posible clasificar la obra de Unamuno desde el canon del barroco literario. Me interesa, en cambio, poder leer a contrapelo cómo las ideas centrales de su agonística, justificadas en algún punto al hilo de las lecturas gracianas, se funden en la noción de etos barroco echeverriano. Y para ello, creo necesario hacer un excursus introduciendo la agonística desde la lectura que el propio Unamuno hace del barroco y de Gracián. En este sentido, solo pretendo aquí realizar un recorrido por las claves barrocas que el propio Unamuno brinda para leer su agonística. Primera parte, la agonística, de la agonística al etos barroco. En lo referente al barroco en términos generales, Unamuno
publica a inicios de la segunda década del siglo XX 2 artículos donde reconoce expresamente que el barroco ha recobrado interés y actualidad, y no como algo de mal gusto, sino al contrario. Por otra parte, es preciso señalar que la problemática principal desarrollada en los textos, cuando uno refiere al barroco y a Gracián, no es otra que el de toda su producción: la relación entre lenguaje y pensamiento, entre estética y política, y el carácter trágico, agonista del ser español. La articulación trazada por Unamuno entre lenguaje y política se manifiesta de una perspectiva ontológica, pero también práctica. Como es sabido, Unamuno entiende que el carácter, el ethos, procede de un pathos, de un sentimiento, y que éste se manifiesta desde una lengua. Sentimos con palabras, dirá Unamuno. Dicho sentimiento da lugar a un pensamiento para una acción que es estética, pero como ésta abre camino a la comprensión de los fenómenos, por ello es también ética y política, o viceversa, como señalan en ocasiones, estrechando de este modo una identidad entre poiesis y politique, o entre obra y vida, en consonancia con los postulados románticos. Este estrecho nexo recorre gran parte de la obra unamuniana, de allí la conjunción poeta-profeta a la que refiere Cerezo Galán. Ahora bien, en un sentido más estricto, esta afinidad con el barroco se plasma en una serie de artículos que justifican su renovado interés. En Estética Política, de 1916, Unamuno simula un diálogo sobre las ideas y el arte de Vázquez de Mella como pretexto para reflexionar sobre el vínculo entre estética y política. Allí, el núcleo conceptual pasa por su definición de la política como arte y a la par por su caracterización estético-política de que una política fea es una mala política. Con el objetivo de cuestionar la estética conservadora y de rechazar la imitación de los estilos al uso, exige contrariarlos. Y con ello, su crítica se va a centrar allí en el academicismo de la escritura del momento y su felda estético-política, y en la necesidad de barroquizarla, porque para Unamuno, lo que se dice al modo academicista no vale la pena ser dicho. En esa escritura nada palpita, nada estremece, nada vibra, son cosas muertas y repetidas, no vivas. Esa escritura es cosa de literatos, de profesionales de las letras, de quienes ponen lo literario por encima de la vida. Es literatura de cementerio, y no cosa de poetas, que escriben con su alma y con su sangre para la comunidad humana, que vuelcan su espíritu en su obra, que existen en la palabra. Desde esta perspectiva, para Unamuno, la vida no es contemplación, ni expiación, ni goce, sino misión, y la suya es que vivan todos inquietos y anhelantes. El escritor actúa así mediante la palabra, cuando ésta toma eminentemente un carácter vital. Por ello, para Unamuno, toda escritura, cuando es viva y no el literatismo muerto, es política. En este sentido, como señala Cerezo Galán, frente a la política realista y a la literatura academicista, el Quijote es erigido por Unamuno en el arquetipo del nuevo héroe del ethos civil de la sinceridad y libertad apasionadas. La cuestión del lenguaje juega un papel crucial en sus comentarios sobre los barrocos. Unamuno entiende con y como Gracián que los juegos de palabras son mucho más que eso. Son juegos de ideas, que es a lo que se reduce el puro pensar, y que el padre del conceptismo, al escarbar en la lengua, escrutó el alma española. Dar con el modo de ser español, con su carácter, su comportamiento, su ethos, mostrar su carácter trágico, agonista, fue uno de los objetivos principales de la obra unamuniana. Para ello, consecuentemente con su concepción de una textualidad ampliada, recurrió no solo a la literatura, sino también a la pintura, porque entendió que en esta se expresaba mucho mejor el alma española que en la propia filosofía. De aquí que, más allá de las consideraciones hechas sobre la relación de filosofía y literatura, hacia el final del sentimiento trágico de la vida, en su artículo en el Museo del Prado, de 1919, en un escueto, pero no por ello menos sagaz análisis de 3 obras del periodo barroco, Unamuno ve que el Carlos II de Carreño, el Bobo de Coria de Velázquez y el Sueño de Jacobo de Rivera representan 3 caras de la historia española que nos colocan en presencia de su conciencia. Una conciencia, un espíritu que lo barroquizaba todo, porque, cuestionando a Ortega y Gasset, quien señalaba que el paisaje de España era barroco, Unamuno entiende que es la manera española de ver las cosas, de fundirlas y fundirse con ellas, lo que las hace barrocas, en virtud del ansia de violentar las formas para romperlas y reposar en el informe. Ahora bien, los trabajos donde Unamuno recurre al barroco y al Gracián para profundizar sus desarrollos conceptuales son en general escritos entre 1916 y los primeros años de la década del 20. Y allí, donde mejor se expresa el vínculo entre el barroco y el pensamiento de Unamuno en su articulación con el ethos trágico y el ethos barroco, es en 2 textos publicados el mismo año y el mismo mes en la revista Nuevo Mundo. Me refiero a Guerra, Vida y Pensamiento, Paz, Muerte e Idea, y Leyendo a Baltasar Gracián.
Aquí, las remisiones del segundo al primero son las que justamente posibilitan, a mi juicio, una lectura de este vínculo entre barroquismo y agonismo. El primero de los textos, Guerra, Vida y Pensamiento, Paz, Muerte e Idea, tiene un valor especial para las investigaciones sobre la agonística unamuniana. A modo de resumen, allí se concentra el núcleo conceptual de las reflexiones de la etapa de madurez, donde pone de relieve la importancia vital de la lógica agónica. En un diálogo ficticio, partiendo de una frase de Leopardi y de una concepción que entiende que nada reconforta, memoriza y anima más que lo que se llama escepticismo, que la lucha por la derrota inmerecida es lo que exalta, los interlocutores dialogan sobre la paz y la guerra a partir de lo dicho en los evangelios y las contradicciones de las palabras cristianas, contradicciones humanas que muestran que todo lo vivo de verdad no es sino contradictorio. En este monodiálogo, Unamuno recurre a Gracián para justificar su propia filosofía. Como consecuencia de esta concepción, establece allí una serie de correlaciones y oposiciones al identificar la paz con la muerte y la guerra con la vida. Pero al mismo tiempo advierte al lector, recurriendo a un pasaje de la Crisis 2, de la primera parte del Criticón, que la guerra, la batalla, en definitiva, el agón, es espiritual, es interior, de conciencia, y no en un sentido material. Hacia el final del artículo, y para continuar con la serie de correspondencias iniciadas antes, pasa a tratar sobre las ideas y el pensamiento, sosteniendo la vitalidad de éste, en virtud de su fluidez y contradicción, frente a la caducidad de aquellas. El agón, en oposición a la paz, es lo que fortifica la vida, y el pensamiento es, en virtud de su dinamismo, y opuesto al dogmatismo de las ideas, pensamiento para la vida. El estatuto negativo que Unamuno otorga a las ideas se debe al hecho de considerarlas, al igual que Nietzsche, como conceptos momia, es decir, que no han provenido de un sentimiento vital. Son entelequias, nada. Ya a inicios del siglo XX, en la Idiocracia, texto que usa como arma para combatir el intelectualismo, el fetichismo de las ideas mercancías que dominan la vida y la vacían de originalidad, Unamuno entiende que quienes adoran las ideas como un ídolo se someten a su tiranía. Combate así a las ideas como dogmas, aquellas que generan una idiocracia y consecuentemente una ideofobia. De aquí que Unamuno se erija en un rompeideas, un idioclasta. Ello no significa, señala el propio Unamuno, que no sea necesario tener ideas, sino que hay que evitar ser cooptado por ellas. ¿Cómo se evita ser tiranizado por las ideas? ¿Y cómo se rompen estas ideas? Apropiándoselas, usándolas, estrujándolas, torsionándolas, sacándole jugo, violentando sus formas, como señala en la labor patriótica de Zuluaga. Descansar en el informe, en el puro contenido, sin continente alguno, en la tierra. Porque lo importante, señala Unamuno, es pensar, y da lo mismo si es con una o con otras ideas. Y pensar, pensar y pensar con todo el cuerpo y sus sentidos y sus entrañas, con su sangre y su médula y su fibra y sus endillas todas, y con el alma todo y sus potencias, y no solo con el cerebro y la mente. Pensar vital y no lógicamente, porque el que piensa sujeta las ideas, y sujetándola se liberta de su degradante tiranía. En esta crítica a las ideas formulada en 1901 en la Idiocracia, anticipa la distinción trazada en el artículo de 1920 entre ideas y pensamientos, a la que hacíamos referencia antes. El pensamiento en su dinamismo es útil para la vida y procede de ella, en oposición a las ideas que no la acrecentan, sino que la limitan. Esta fórmula vital unamuniana, guerra, vida, pensamiento, se conecta con el etos agonista por cuanto la incertidumbre, estado en que se llega a no poder conciliar las necesidades intelectuales con las cognitivas y afectivas, en oposición a las ideas ídolo del dogmatismo, funciona como fundamento para la acción, el cual está cargado, en virtud de su propio patos, de pesimismo, pero no un pesimismo a secas. Esta conexión conceptual queda expresada en el otro texto relativo al barroco, donde ya desde el título el nombre de Gracián cobra realismo, leyendo Baltasar Gracián. Este artículo es una suerte de pretexto, de reseña mínima sobre algunos aspectos del Criticón. Más allá de las primeras líneas, donde Unamuno inicia elogiando el Criticón y expresando una serie de derechos calificativos hacia la obra graciana, lo destacable es su pretensión de rescatar, en un sentido positivo, un aspecto cuestionado por muchos a Gracián, su pesimismo. En El héroe del luto, Cerezo Galán sostiene que el pesimismo graciano no es ontológico, como tantos han señalado, sino religioso, ya que este no es un pesimismo radical consistente en el nadismo. En el pesimismo radical, dice Cerezo con palabras con una fuerte impronta unamuniana, no cabe la lucha sino la resignación o la desesperación. A diferencia de este, el pesimismo graciano, respondiendo a la mezcla de elementos del cielo y el infierno en este mundo,
pretende mostrarnos un camino a seguir, que no es el del nihilismo ni el del optimismo ultraterrenal, sino el de tomar conciencia de su posición y cumplir su propia vocación, ser humano. Para Unamuno, ser humano significa vivir en guerra espiritual, incluso vivir de ella. Es desde esta perspectiva que Unamuno lee a Gracián para poner de relieve nuevamente el valor del agón, y en este caso también del tipo de pesimismo que comparte el filósofo vasco con el aragonés. Unamuno enlaza nuevamente la concepción del barroco graciano con la agonística al señalar que el sentido del pesimismo atribuido por otros a Gracián es el que le dan los cobardes, los atrágicos y los antitrágicos. Por ello, retomando la sentencia graciana que pregunta retóricamente ¿dónde irá uno que no guerree?, sostiene que el aragonés no es un pesimista en el sentido negativo del habla cotidiana. Porque lo pésimo, jugando aquí con las palabras, es la paz de los optimistas, la paz de los pacíficos. La paz de los guerreros es ya otra cosa, en clara referencia al artículo anterior. El pesimismo graciano que reivindica Unamuno no es el de quien encuentra todo mal. De hecho, este es el sentido que da Unamuno a ciertos optimistas que parecen más pesimistas en el sentido corriente del término, porque aunque las cosas vayan bien, las encuentran aún mal. Ya para el primer lustro del siglo XX, Unamuno se diferencia del pesimismo de Schopenhauer para sostener un pesimismo activo, una resignación activa, resignación que implica lucha. Esta resignación activa está en estrecha relación con la posibilidad, con el poder ser. Y el poder ser es siempre futuro, reino de la libertad. Pesimista es, dice Unamuno, quien concibiendo un estado de perfección y de felicidad terrenal, no cree que nos acerquemos a él o podamos alcanzarlo. En su artículo Pesimismo, Unamuno pone de relieve el mismo problema que observaría Bolívar Echeverría en las colonias americanas. Cuestiona a quienes lo califican de pesimista por ver que el progreso material implica una degradación espiritual. Es el problema de la civilidad frente a la cultura. El problema moral frente al bienestar material. Para Cerezo Galán, la lectura que Unamuno hace de William James, junto a la vuelta a Kant y a los protestantes liberales como Binet, Sabatier, Harnack y Schleiermacher, entre otros, da el impulso original para trascender el pesimismo pasivo, encontrando en la dimensión práctica, en la acción, una solución al problema íntimo. El contexto de la cuestión debe leerse al hilo de sus tesis sobre la incertidumbre como resorte moral, y sobre el nihilismo y el pesimismo el que condujo a la crisis de la razón denunciados en el sentimiento trágico de la vida. Dilthey ya había señalado que entre los templos vitales, entre los patos que forman el estrato inferior del desarrollo de las naciones del mundo, los más generales eran el optimismo y el pesimismo. Para Unamuno, toda concepción del mundo parte de un patos, de un templo vital, y él señalará en el sentimiento trágico de la vida, particularmente tres tipos de estados de ánimo. El pesimista, que corresponde al escepticismo racional, el optimista, que corresponde al dogmatismo religioso, y el propio, el pesimismo trascendente, el agonista, que corresponde a la incertidumbre vital del agonístico humano. Esta clasificación nos permite distinguir entonces dos tipos de pesimismo. El que incapacita para la acción, que lo identifica como malo, el pesimismo a secas, vinculado a un racionalismo radical y al nihilismo, y el que consiste en luchar contra el temor de que todo al fin y al cabo se aniquile, el buen pesimismo, el pesimismo trascendente, su pesimismo. El pesimismo malo es el que se corresponde con las palabras de Mefistófeles de Fausto. Todo lo que nace merece hundirse. Contra esta afirmación, el pesimismo bueno unamuniano proclama que todo lo que nace merece elevarse, eternizarse, aunque nada de ello se consiga. Por ello, sostiene, un pesimismo como este no merece el nombre de pesimismo a secas si protesta y se defiende, si declara que nada debe hundirse aunque se hunda todo. Unamuno rechaza tanto el pesimismo radical como el optimismo absoluto, puesto que ambos nos dejan desarmados y nos conducen al fatalismo. Como queda expresado, el pesimismo trascendente es un concepto tensional, pone en un juego de oposiciones y contradicciones dos formas clásicas de estado de ánimo para formar una nueva. De aquí que afirme, cabe un cierto pesimismo trascendente engendrado por un optimismo terrenal y temporal. Como señala Cerezo Galán, este pesimismo es trascendente porque transforma la resignación en un esfuerzo infinito. Se trasciende a sí mismo en una actitud activa y combativa, y con ello se trasciende a su vez a la realidad, en la forma de un comprometimiento ético por el porvenir de la conciencia. De ahí también el calificativo de poético o creador, un pesimismo que es base de su coraje civil. Este es el pesimismo optimista que se articula con la incertidumbre como fuente para la acción. Incertidumbre que emerge como el fundamento sobre el que la desesperación del sentimiento vital funda su esperanza, dado que ni la solución católica ni la solución racionalista al trágico problema vital
brindan una respuesta apropiada. Una porque riñe con nuestra razón, la otra con nuestro sentimiento. Y como no cabe paz entre ambas, hay que vivir a su guerra, siendo esta condición de nuestra vida espiritual. Unamuno estrecha el pesimismo trascendente con la incertidumbre para afirmar, siguiendo el Benet, que esta es salvadora, puesto que la desesperación es una fuente productiva de conciencia, y lejos de paralizar, salva. Es un pesimismo que actúa entonces desde una posición crítica, escéptica, no pasiva sino de lucha, pero a sabiendas que la victoria nos es esquiva. Ionescu va a sostener al respecto que la vida agonista consiste en un largo combate contra la muerte a través de la creación y el sufrimiento. Por eso, dice él, esta concepción unamuniana es una resuelta llamada a la acción. Y Unamuno ve en Don Quijote la encarnación de ese pesimismo trascendente, de la lucha por dotar de sentido al mundo. Parafraseando, pero en un sentido positivo, la sentencia de Obermann-Senancourt, Unamuno invita a que si la nada es nuestro destino, hagamos que ello sea una injusticia y peleemos contra ella quijotescamente, aunque no haya esperanza de victoria. Es decir, desde un pesimismo optimista para una transformación. Este pesimismo optimista o trascendente es el propio de la agonía. Es el pesimismo de quien, ante la trasolución católica y la disolución racionalista, ofrece una tercera solución, aquella que vive del conflicto, que se encuentra en tensión permanente entre los pueblos. Lo polémico, lo trágico de la existencia humana, se constituye en la expresión de una lucha entre lo que el mundo es para la razón y lo que queremos que sea para nuestro espíritu. Una tragedia análoga a la del alma de Don Quijote, la cual se muestra capaz de conformar una filosofía propia. Estas líneas directrices de acción serán retomadas hacia el final de Guerra, Vida y Pensamiento, Paz, Muerte e Idea, donde Unamuno parece traer a colación otro trabajo suyo para señalar la distinción entre dialéctica, fundada en la ironía, cuyo maestro es Sócrates, y la polémica, basada en la tragedia y cuyo héroe es Job, el hijo de la contradicción, quien ante el dolor provocado por la ruina del mundo y de la vida, combate con una esperanza desesperanzada, con una resignación desesperada o una desesperación resignada. Al respecto, para Lázaro Pulido, en Job es el ejemplo de su vida desgraciada, sitúa al ser humano frente a una situación desesperada. El fin de los sufrimientos no consiste en refugiarse en la muerte, sino que la solución comienza por la propia vida. En resumen, Unamuno estrecha en muy pocas páginas una serie de conceptos que sustentan su propia filosofía agonista. El polemos con la tragedia, con la obra de Gracián y el barroco, con el pesimismo optimista, transformador, trascendente, que sabe que no, pero quiere que sí, y que por eso mismo lucha denodadamente aunque la victoria no se esté vedada. No es una lucha contra la muerte, sino una lucha por la vida, por una vida vital, de veras vivida, y no por una vida meramente material. Una lucha que no renuncia, sino que insiste. Según Díaz Freire, varias de estas ideas del barroquismo español, dan plena actualidad a la obra de Unamuno por el descentramiento al que somete a la cultura moderna. Así, frente al optimismo y al pesimismo extremos, y al dogmatismo y al escepticismo radical que conducen o bien a la resignación o bien a la desesperación, Unamuno conjuga, apropiándoselos y torsionándolos, elementos de la tragedia, del barroco, del romanticismo, del heroísmo quijotesco, para resistir al realismo del momento, creando una tercera nueva respuesta, tensional al problema vital del ser humano. Es este el barroquismo unamuniano. Su actitud no puede explicarse desde la lógica clásica. Al espíritu de disolución sobreviene el de creación. Unamuno recurre al artificio. En vez de elegir volcarse hacia uno de los polos en cuestión, hacia una de las dos soluciones tradicionales, razón o religión, elige heterodoxa y barrocamente las dos a la vez, A y no A. Una lógica paradójica, contradictoria o intelectual, una lógica agonista, como han dicho algunos, o mejor, como la legaba Bolívar de Echevarría, una lógica del tercero incluido, que conforma la actitud típica de estos barrocos. Ahora, si bien no hay indicios de que Echevarría haya leído estos artículos, este marco general de ideas que está presente en gran parte de la obra de Unamuno será recuperado en la lectura del filósofo ecuatoriano a partir sobre todo de Vida de Don Quijote y Sancho y de la lectura del Sentimiento Trágico de la Vida. Marco conceptual que a Echevarría le resulta adecuado para la formulación de su tesis sobre el comportamiento de los pobladores latinoamericanos del siglo XVII fueron capaces de articular para encontrar una salida vivible a su mundo, una forma de resistencia a la lógica integral. El artículo Meditaciones sobre el barroquismo I, Alonso Quijano y los indios, del año 2006,
es producto de las investigaciones que el filósofo ecuatoriano venía llevando a cabo desde tiempo atrás sobre el comportamiento que denomina ritos barrocos. En este artículo, Echeverría, retomando parte de sus trabajos anteriores, pretende dar cuenta de otras identidades, de otros comportamientos, de otros hechos que no son necesariamente los de la blanquitud. Y para ello recurre al aparato teórico unamuniano, que le permite explicar parte de la historia latinoamericana del siglo XVII. Ya en la modernidad de lo barroco, en 1998, Echeverría había delimitado con precisión su definición del etos barroco en el contexto de los otros etos históricos. Cito: se trata de un comportamiento que no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la vida en la modernidad capitalista, y tampoco la niega, como lo hace el romántico, que la reconoce y la tiene por inevitable, de igual manera que el clásico, pero que, a diferencia de este, se resiste a aceptar y asumir la elección que se impone junto con ese reconocimiento, obligando a tomar partido por el término valor en contra del término valor de uso. Según Gambler, el etos barroco es el etos de la contradicción, y toma su nombre por un paralelismo con el arte barroco, por su capacidad para combinar y mezclar elementos que desde un punto de vista serio, entre comillas, no podrían estar juntos, combinados o mezclados. Mezcla caótica que transgrede las formas y reglas estéticas establecidas. En lo sucesivo, entonces, intentaré mostrar desde algunos trabajos de Unamuno cómo está presente esta característica barroca. Segunda parte, jugar y romper ideas, el artificio del Tactium Datur. La invitación unamuniana a romper las ideas establecidas, a jugar con ellas, a violentarlas, presente explícitamente tanto en la idiocracia como en la labor patriótica de Zuluaga, y en Vida, Guerra y Pensamiento, Paz, Muerte e Idea, tienen en la lectura de Echeverría un papel fundamental para la creación de un mundo vivible dentro de un orbe que ha colapsado. Como se vio antes, ante la disyuntiva entre razón y religión, pesimismo y optimismo, escepticismo y dogmatismo y otras tantas formas dicotómicas, la actitud de Unamuno varía radicalmente la lógica establecida. En vez de elegir por uno de los polos en tensión, elige los dos a la vez, barroquizando el mundo al componer una realidad compleja e inconsistente que le permite, como el pliegue de Lesiano, desmantelar las oposiciones simples y binarias. La elección de Unamuno por el tercero que no puede ser, por el contradictorio, es así una elección profundamente vital. Es la elección por la creación de un nuevo orden. Entiende así que, mientras la disyunción niega la vida, al negar a uno de los contrincantes de la lucha, excluyéndolo, la conjunción contradictoria, por el contrario, es un tipo de comportamiento que la afirma. Dice en el cancionero: satánico frenesí, disyuntivo dice no. Su esencia maldita es O, la del sí divino es I. En el artículo Arte y Trabajo, de 1920, Unamuno vuelve a Graciani a la crisis 8 del Criticón, Las Maravillas de Arte. Allí rescatará la idea de arte como obra de creación que pule la naturaleza y permite al ser humano recrearse, volverse a crear el mundo. Esta invención, este artificio de otra lógica, esta torsión de las ideas que lleva a cabo Unamuno, vivifica y posibilita la dación de sentido con las filosofías del punto final, que adhieren a una racionalidad binaria, se ven condenadas a una respuesta bipolar y bibliotética. En las meditaciones, el filósofo ecuatoriano permite mostrar la singular homología entre el comportamiento ideado por Cervantes para Don Quijote en la lectura de Unamuno, por un lado, y el comportamiento social que se inicia en un cierto sector de la vida práctica en América Latina de comienzos del siglo XVII por otro. La clave que permite reconocer esta homología es, según Echeverría, la de lo barroco. Y para ello abreva en primera instancia a Vida de Don Quijote y Sancho, donde señala que Unamuno se propone allí remitificar el mundo hispánico, tomando como eje la figura del Quijote y su rasgo más distintivo, la locura. Como sabemos por Maravall, la locura es un tópico básico del barroco. Para Cerezo Galán, la locura quijotesca lleva el sentido genuino de la fe como creación, porque se trata de una posición de mundo, de su sentido moral, desde la nada de condiciones antecedentes y contra la nada del sinsentido y la muerte. Don Quijote cree en el absurdo racional, tienta lo imposible a sabiendas de que lo es, y en esto estriba su condición de héroe trágico. Afrontar el ridículo es el mayor egoísmo de Don Quijote. A la vez que reconoce la imposibilidad, cree en el absurdo. De ahí que conjugue en sí dos movimientos diferenciados, el de resignación infinita y el de recuperación infinita. En esto consiste su sentido de creación. Como sostiene el filósofo ecuatoriano, para Unamuno, la locura de Alonso Quijano, el bueno, no es un hecho psíquico, sino que sí un método, como bien lo expresa el propio Unamuno en el sentimiento trágico del arte. Le viene de su propia elección,
ya que es él quien decide convertirse en el Quijote como estrategia de supervivencia. No comulga con España pragmática y mercantil. La locura de Alonso Quijano consiste en la construcción de una realidad imaginaria, teatralizada, pero no por ello menos real y vivible. Esta teatralización surge del dolor y la insoportabilidad de la realidad de ese mundo realista, puesto que solo teatralizada es rescatable y vivible. Para eso, Alonso Quijano se convierte en Don Quijote. Como bien señala Cerezo Galán, envía a Don Quijote y Sancho frente al espíritu escéptico de disolución y al estético de evasión. El caballero de la fe unanimiano está empeñado en una lucha utópica contra el mundo. Aparece aquí, como en ningún otro texto, la actitud de resignación activa, y la apuesta por el sentido no encuentra mejor exponente que la voluntad heroica del Quijote. Para Echeverría, la tragedia del Quijote, por la insoportabilidad del mundo, es análoga a la vivida por los indígenas mestizos y mulatos de las ciudades latinoamericanas del 17. El filósofo ecuatoriano entiende que una vez que las grandes civilizaciones indígenas americanas habían sido borradas de la historia, el desinterés y el abandono de la corona produjeron un vacío civilizatorio que habilitaba un serio riesgo de culminar en barbarie. Ante este panorama, la población de indios integrados como siervos o como marginales de la vida virreinal de las ciudades debió reinventarse y reinventar su mundo. Era, a su juicio, una cuestión de supervivencia. En la cotidianidad colonial del siglo XVII, las condiciones de vida introdujeron una ambivalencia radical y ontológica en la vida humana y su mundo. Dos propuestas que reclamaban para sí su propia legalidad. Como en la tragedia, la contraposición entre lo aceptable y lo rechazable, se presentaban dos versiones distintas que se anulaban recíprocamente y que podían ser igualmente válidas e igualmente insostenibles. En la población mayoritaria de la América española y portuguesa, conformada por sobrevivientes indígenas, negros, mulatos, mestizos y criollos, se daban dos definiciones contrapuestas de lo que en la vida humana y su mundo era necesario y pleno de sentido y lo que no lo era. Una primera definición se apreciaba desde la actitud de aceptación al proyecto civilizatorio y a la voluntad de la política imperial, lo cual podía entenderse como una tradición a lo propiamente americano, de renuncia a uno mismo, de renuncia a una existencia moral, una muerte moral. Esto equivalía a asegurar la expansión del nuevo modelo económico y de participar de sus beneficios. La asimilación de la nueva cultura en el suelo americano era el precio a pagar para conservar la vida física. La segunda, en cambio, era perceptible como una actitud de rebeldía y resistencia a la nueva realidad de la Europa trasplantada, una fidelidad a lo autóctono o a lo criollo, de protección de la autonomía y dignidad moral que implicaba la muerte física en cuanto a repliegue en sí mismo. El refugio en el inhóspito y el alejamiento de lo civilizatorio podía verse como la única forma de rescatar lo principal de la vida. Adhesión, civilización, vida física o rechazo, autonomía, vida moral. Había que elegir entre la vida física o la vida moral espiritual. Y ganar la vida física a costa de la moral o ganar la moral a costa de la física. Esto se constituyó en la tragedia de los pobladores latinoamericanos. Echeverría supo ver con claridad que el problema que se debatía en estos no era otro que aquel al cual Unamuno había dedicado casi toda su vida. La tensión insuperable, trágica, agonista entre la nada, muerte física y espiritual, y el todo, inmortalidad, moralidad, porvenir de la conciencia, entre el sinsentido y el sentido. El punto de partida de la agonística unamuniana radica también en una cuestión de supervivencia y construcción de la identidad, como la que atravesaron las ciudades latinoamericanas del siglo XVII. Aquí, ambas formas de vivir el mundo combatían entre sí por pluralizar una tensión irreductible, en un empate sin salida. Ante esta situación, la elección entre dos categorías o modos de vida excluyentes resultaba sumamente problemática. Como es sabido, desde esta tensión irreductible se configura para Gracián el ego del barroco hispánico. Pero como bien ha subrayado Cerezo Galán, el ego cervantino y el ego graciano son diferentes. El mundo de Unamuno no es el de Cervantes, es más cercano quizás al de Graciano. Es el mundo de la crisis de la razón, del nihilismo y de la muerte de Dios. De allí que entienda que no puede usar sus mismas armas, sus mismos métodos si pretende otro mundo. Unamuno, torsionando las ideas, barroquizándolas, elabora un artificio donde conjuga la gravedad graciana del mundo, la milicia que es la vida humana, con el heroísmo interiorizado del Quijote, que acomete contra la malicia de ese mundo ya establecido, de ese mundo realista de Antonia Quijana, recreando artificiosamente y desde el ridículo sus armas. Unamuno sabe bien que es una locura llevar a cabo una lucha infructuosa, y sabe también que al recrear las armas de su adversario, al hacer unas nuevas distorsionando aquellas que ya produjeron la ruina, también acomete una ridícula aventura.
pero es aquí donde radica su heroísmo. El heroísmo no del cortesano, sino del ser humano. Ese ser humano que entra en conflicto con la lógica clásica prevaleciente y con las formas tradicionales de acción. Es aquí donde se produce una íntima transformación, porque en su lucha deja resplandecer su ethos. Y sí, como dice Cerezo Balán, la moral graciana forja héroes recios y rigurosos para dar estabilidad al mundo, mientras que Cervantes ya entiende como democráticas hasta la cultura y la moral. Y si el Quijote es una pintura viva de la tragicomedia de la vida humana, abierta e indecisa en su ambigüedad constitutiva, y el Criticón, una épica moral concebida como un camino arduo de crisis y resoluciones, Unamuno articula ambas formas de heroísmo para construir artificiosa y barrocamente su héroe agonista que, ante la ambigüedad mundana, con rigor sigue un único camino, como ya observa en el artículo de 1933 Paz en la guerra, el de la conjunción contradictoria, un camino que se va haciendo a cada paso, con soluciones que no solucionan definitivamente. Pesimismo, optimismo, escepticismo, dogmatismo, en tensión permanente, son para Unamuno la vía constante de su acción en su mundo inmanente trascendente. Desde esta perspectiva, la lectura del oráculo manual y arte de la prudencia puede alumbrar la cuestión. El oráculo tiene como objetivo brindar al lector una serie de orientaciones prácticas para saber vivir, y para ello recurre a la prudencia. Como enseña Cerezo Balán, el concepto graciano de prudencia es polivalente, al componer diversos estratos heterogéneos entre sí, y de ahí la impresión de ambigüedad. Es una lectura perspectivista del saber vivir. Este arte, este saber práctico, poético, tiene como fin ganar el mundo, fórmula que, para Echeverría, coincide más con ganar el alma, una sabiduría que se inventa formas y artificios cada vez más elaborados. Ante el desgarramiento entre un todo al que aspira y la mundanidad de la nada que lo asedia, el héroe barroco, que se experimenta en la forma de un mixto, de un homo duplex, como dice Cerezo Balán, se ve obligado a agenciárselas creativamente desde el dolor y la angustia, desde la desesperación y la incertidumbre. Si, como señala Echeverría, la construcción de un etos radica siempre en una elección, entendemos, siguiendo la lógica aristotélica, que esta consiste en tomar partido por tal o cual cosa y dejar de lado otra, A o no A, de acuerdo a la aplicación del principio de tertium non datur. Entonces, de aquí no existiría una tercera categoría posible de reunir a la vez ambas opciones. Aparece allí entonces la pregunta de ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Análoga a la producción del artificio de Alonso Quijano al convertirse en el Quijote, fue entonces también la actitud que debieron llevar a cabo los pobladores americanos, quienes debieron albergar una salida ante dos modos de entender el mundo que los atenazaba de igual manera. La elección de un curso determinado de acción se constituyó en una realidad constante, conformando un etos propio y una política vital. En la práctica cotidiana de las colonias americanas del 17, llegó a prevalecer una particular estrategia vital, otra lógica: someterse y rebelarse al mismo tiempo, mantener la vida física sin perder la moral, una estrategia destinada a salir de la disyunción exclusiva de migración o suicidio. Si dichas condiciones de vida hacían inviable la elección de una opción o su contraria, puesto que no sacrificaban el valor de uso, pero tampoco se rebelaban contra la valorización del valor, situados en esta necesidad de elegir, debían buscar una salida diferente. Los pobladores de las ciudades latinoamericanas del 17 encontrarían dicha salida eligiendo los dos contrarios a la vez. Inherente al etos barroco, es así una toma de decisión por el tercero excluido. La elección de la tercera posibilidad, oculta o ocultada, disimulada o incluso obturada en el mundo establecido por la lógica binaria, implica la inclusión de la opción excluida, tertium datur, tercero incluido. Echeverría ve aquí que el rasgo más distintivo de la figura del Quijote de Unamuno, la lectura metodológica, que recrea y subvierte formas, se convierte en un modo adecuado para contrariar las exigencias epistémico-vitales de la lógica binaria tradicional, lo que permite elegir aquello que no puede ser, creando así una nueva lógica para un modo otro de acción. La locura quijotesca es la resistencia a un mundo inmundo, y al descubrir que su legalidad es contingente y desfundada, lo invita a cuestionarla y a plantear una nueva legalidad y un nuevo orden. Dicha elección es para Echeverría, siguiendo Unamuno, un modo de resistencia al tipo de vida realista que impregna el mundo de la modernidad humanista, racionalista e ilustrada. Unamuno abogaba, como lo hizo Echeverría, por una modernidad alternativa a la modernidad realista, positivista y cientificista. Para ambos, dicha modernidad podría brotar de un cambio de actitud, de un cambio de lógica, estrategia que se plasma en la noción de tertium datur. Punto 2, y para finalizar. Consideraciones finales
¿Utopía y resistencia? Echevarría conjuga en sus lecturas de Gracián y Unamuno un modo de elección y acción de los pobladores de la colonia del 17 que le permiten comprender dichos comportamientos como una actitud de resistencia al orden establecido, como una forma utópica de escapar de ese mundo, una utopía posible para pensar otra modernidad. Para Foucault, el poder es entendido como una relación de fuerzas, y toda fuerza tiene el poder de afectar o ser afectada. A la vez, toda fuerza puede ejercer una resistencia a ser afectada. Esto determina lo que llaman la microfísica del poder. Esta concepción del poder pone entre paréntesis, suspende, los postulados tradicionales según los cuales el poder es propiedad de algunas clases sociales. La consecuencia de este planteo es que no hay relación de poder sin posibilidad de resistencia, puesto que cada relación de poder implica una instancia de lucha y de expectativa de victoria sobre el oponente. La condición de existencia de las relaciones de poder es la de suponer puntos de insubordinación, de fuga o de lucha. De aquí la inversión de la tesis de Clausewitz para proponer la idea de que la política es la guerra, el agón por otros medios. Esta concepción de Foucault permite destacar la idea de que el poder, más que poseerse, se ejerce. Y si se ejerce, no está ceñido a algún actor en particular. Así lo veía ya Unamuno en las campañas agrarias emprendidas por él y unos colegas entre 1912 y 1914. Movimiento que le costaría, en agosto del 14, la destitución como rector de la universidad decretada por el ministro Garramini. Y dice Unamuno: nos metimos el grupo de amigos socialistas en una campaña de agitación agraria contra los grandes latifundios despoblados y sin explotar, mientras los campesinos rurales pasaban hambre, penurias y necesidades. Predicamos por villas, lugarejos y aldeas, enamorándome de la España pobre, recia, sufrida y callada, y mucho más trabajadora de lo que se cree. Era irritante que los grandes propietarios que explotaban a los campesinos vivieran en ciudades sin conocer sus tierras ni distinguir el trigo de la cebada, ocupados en elevar las rentas para aumentar sus vicios, acatando las leyes solo cuando les protegían, ocupando los ricos, administradores de ricos, de abogados de ricos, el Parlamento. Los abusos solo podían combatirse con la fuerza y la asociación sindical. Había que amenazar dentro de la ley, pero había que amenazar el orden establecido por la minoría y defender la dignidad propia y de la patria en el poder de las pocas bocas que la reforman. Unamuno destaca aquí una lucha de poderes, unos que se aprovechan de las ventajas y protecciones con o al margen de la ley y otros que resisten. En un sentido análogo, Echevarría ve que los pobladores americanos ejercen un poder para contrarrestar el poder hegemónico. Pero a mi juicio, asociar, como hace Echevarría, la noción de tertium datur a la resistencia en términos de utopía, tiene consecuencias prácticas, ético-políticas, muy desventajosas para pensar una modernidad alternativa a la hegemónica, puesto que le quita gran parte de la potencialidad que se puede desplegar en el concepto de tercer mundo. En este sentido, Álvarez Solís califica al barroco echeverriano como un barroco de la sustracción, por sus presupuestos románticos, puesto que el tipo de acción que Echevarría ve como positivo para levantar el orden dado, la resistencia, condujo a que luego esta haya sido una práctica común de los herederos del poder hegemónico, ejerciendo una resistencia contra la resistencia. La defensa de lo que estos últimos entienden como derechos de nacimiento, que no son más que privilegios productos del robo y la exposición de los recursos de los oprimidos y eliminados, se lleva a cabo hoy más que ayer mediante una resistencia contra quienes pretenden enderezar la balanza. Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿quiénes resisten? ¿Resistencia a qué? ¿Hay resistencias más legítimas que otras? ¿Es la resistencia el concepto más apropiado para pensar en un mundo alternativo? No sé si estoy en condiciones de responder por ahora a estas cuestiones, pero lo que es claro es que no solo hay una resistencia posible frente a un orden avasallador de la vida, sino que hay otras resistencias para conservar dicho orden. Esto se ve claramente hoy con los lobbies empresarios que actúan como grupos de presión con diferentes actores políticos, con la unificación de discursos de los medios de comunicación hegemónicos, que, al tiempo que van adquiriendo otros medios más pequeños, homogenizan su retórica para todo un país o grupo de países. También esto es claro en los rebrotes de los movimientos de extrema derecha en la actualidad, con sus discursos de odio, racismo, sexismo, etc., que, amparados en las crisis de representación democrática, o en la falta de solución de los problemas de una gran parte de la población por parte de los partidos tradicionales, ven el espacio propicio para prosperar y avanzar más aún sobre los menos beneficiados, pretendiendo además evitar perder o bien recuperar todo aquello que las luchas del progresismo han podido reivindicar. En este sentido, el descontento por cierta parte de los pobladores de los países occidentales abona el terreno para que estos tres actores, sumados al clima del nihilismo actual y a la pérdida del poder político de los partidos tradicionales, abran el camino a un mundo por venir
donde los que resistían hasta ahora de alguna manera se vean desahuciados y cada vez más acorralados y despojados de posibilidades de acción. A mi juicio, la estrategia contra el capitalismo actual, para un postcapitalismo, debe ser repensada y reclama otro concepto. Unamuno escribiera en el tercio negro: para consistencia, resistencia; para subsistencia, asistencia; y para existencia, insistencia. Unamuno elabora este verso a partir del término latino sistere, usado como sufijo. Este se formó a partir del verbo stare, estar en pie. Su derivación en sistere implica una reduplicación, una intensificación, y denota el fijar posición, no moverse. Esta acepción, marca, a mi juicio, una forma pasiva de acción. Como señala Celso Galán, a partir del sistere, Unamuno puede conjugar la amplitud ontológica de este poder. Para este, el poema es la miniatura de una metafísica. La existencia entendida como el poder de mantenerse en ser no es más que la ratificación y confirmación o insistencia en el propio poder, en la propia potencialidad. En esta voluntad de voluntad, que nunca limite, radica la fuerza del espíritu de creación. Sin embargo, la forma de combatir a quienes nos asedian no puede pensarse ya en términos pasivos o negativos como una resistencia al opresor, sino que debe pensarse desde otro concepto, en términos positivos o activos, como una insistencia frente al opresor. En Unamuno, la voluntad implica creación o producción de sentido. Por eso, entiendo, no debe pensarse como resistencia, sino como insistencia. Insistencia en el propio poder. Como señala Celso Galán, de este verso brota el sentido dinámico del existir, que implica fuerza por perseverar en el ser. Existir es, por tanto, persistir, resistiendo todo lo otro, pero sobre todo, insistiendo en el propio poder. Insistir para dar sentido al mundo y a nuestra propia existencia, por tratar de colmar una vaciedad. Además, más que resistir, se trata de insistir. La fuerza activa de la insistencia denota el poder activo del perseverar. Más que estar de pie es ir hacia adelante, avanzar. Si se piensa el tertium datio únicamente como una forma de resistencia, solo permanecerá entonces como una forma utópica, nunca concreta ni materializada. Pero para la emergencia de un postcapitalismo no se puede vivir solo de utopías, sino que hay que materializar un tipo de acción mediante un cambio de lógica, un cambio de comportamiento, un modo de elección distinto que, dada la contingencia y la falta de necesidad lógica del mundo vivido, no debe pensarse como utópico, sino como efectivo. El despliegue de toda la potencialidad del tertium datum, una nueva ley lógica, y como un modo diferente de elección y acción, está más presente hoy que antes, por ejemplo, en las comunidades LGTBIQ+. Es aquí, me parece a mí, donde el tercero incluido se fue materializando, pero no como resistencia, sino a fuerza de insistencia, del despliegue de su potencialidad. Por eso, y para finalizar, resistir, no, insistir. Insistir en que es factible otro mundo, otra forma de vida, otro tipo de elecciones y otro modo de acción. Insistir para existir. Muchas gracias. Ahora un poco un minuto para el diario. Literal, como quieran. No automático. Muchas gracias por la magnífica ponencia. Yo, más que nada, un comentario muy breve sobre Foucault, la referencia que has hecho a Foucault y luego esta objeción que tú mismo ponías, ¿no?, a la noción de resistencia, que me parece muy bien, ¿no? Y esa propuesta de la insistencia frente a la resistencia me parece muy interesante, ¿no? Pero claro, si hablamos de Foucault, parece que la conceptualización del poder en términos de resistencia, él mismo la abandona. Sí. Precisamente el planteamiento ético, podríamos decir, que se ocupa del ethos, sucede a la analítica del poder planteada en términos de relaciones de fuerzas y de resistencia. De modo que en el propio concepto de ethos ya habría una
una tensión al menos, ¿no? Sí, de Por la hecho, idea de la resistencia. en el sujeto y el poder plantea una forma diabolística incluso de la actitud esa. Sí, acá no sé si te interrumpo. No. Acá la mención a Foucault, más que nada es para mostrar que Echeverría hace una lectura solo de una parte de la resistencia y no lee que del otro lado también hay una resistencia a la pérdida de poder, ¿no? Entonces, por eso mostrar que el poder, digamos, es un juego, si se quiere, donde hay resistencia de los dos lados, y no que la resistencia solamente del oprimido, sino de que del opresor también hay resistencia a perder las prebendas que tiene. No sé si respondo en parte a esa cuestión. No era para meterme con Foucault más que trabajarlo para hacer este cuestionamiento a Echeverría. Ni siquiera es un cuestionamiento, es más que nada quizás no haber observado la otra parte del juego del poder. Bueno, en ese caso, pues, podemos 5 minutos con el profesor Luis García. Muchas gracias.